Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Veo que ya por aquí hay algunas personas conectadas y bueno, pues es un placer para mí estar con ustedes en este día hablando sobre los alimentos funcionales. Es una plática que me parece muy interesante dado que recientemente pues han surgido muchos alimentos, se les atribuyen propiedades, pero ¿qué tan cierto es, no? Entonces, bueno, pues espero que sea de su agrado y con gusto al final respondemos las preguntas que lleguen a surgir. Entonces, bueno, antes que nada me presento, mi nombre es Itzel Hernández Ramírez, soy licenciada en Nutrición Humana y bueno, actualmente trabajo para la Coordinación de Servicios Integrados para el Bienestar de la UAM Iztapalapa. Y como parte de las pláticas que hemos venido haciendo durante estos trimestres, bueno, pues hoy les voy a presentar el tema de alimentos funcionales, ¿no? Pero, ¿qué son esos alimentos funcionales o cuál es su origen? Bueno, pues empezó a hablar de ellos en los años 80, principalmente en Japón, aunque no fue el único lugar. Esto con la finalidad de buscar algo que nos ayudara a mantener, a cuidar la salud o prevenir enfermedades crónicas. Siempre ha sido este como el objetivo, ¿no? Prevenir, tratar estas enfermedades. Aunque no hay un concepto un consenso, perdón, para el concepto, bueno, pues definitivamente lo que se busca es mejorar la salud o mantener el estado de salud de la población. Entonces, bueno, quise ponerles un poquito de historia nada más para irnos adentrando en el tema, por si llegan a encontrar alguna otra definición, digo, es válida, aún no hay un consenso, pero dentro de todo lo que estuve viendo, todas las referencias, bueno, pues coincidían en esto, ¿no? ¿Qué es un alimento funcional? Va a ser todo alimento que además de su valor nutritivo, contiene componentes biológicamente activos que aportan algún efecto añadido y beneficioso para la salud y reducen el riesgo de contraer ciertas enfermedades. Entonces, esto de contener componentes biológicamente activos que tienen algún efecto añadido, tiene que ser un efecto comprobable, ¿sale? No puede ser un efecto, digamos, que solo se tiene en la teoría, sino más bien debe haber algo que lo esté comprobando un estudio, bases científicas, vaya, ¿no? Entonces yo ahorita les voy a presentar pues algunos alimentos que justamente tienen estas características. Eh, y bueno, desde el punto de vista práctico, esto quiere decir que los alimentos funcionales pueden ser naturales o también pueden ser aquellos a los que se les ha añadido, incrementado su contenido o eliminado algún componente también, no necesariamente solo naturales. Y o bien aquellos que se ha modificado la naturaleza o biodisponibilidad de algún componente o cualquiera de las combinaciones que les acabo de mencionar. Entonces, si se dan cuenta, la definición es muy amplia, ¿no? Pero vamos a ver cuáles son sus características. Bueno, debe ser un alimento de uso cotidiano, de consumo cotidiano. No te puedo mandar un alimento que no está dentro de la dieta o incluso que no puedes, digamos, adquirir fácilmente. ¿Por qué? Porque ya perdería esa parte de alimento funcional. No debe producir efectos nocivos definitivamente al consumirlo en ninguna población, ni en adultos, niños, etcétera. Las propiedades nutritivas y beneficiosas deben ser para el organismo y deben ser comprobables, como les había mencionado. Y bueno, se trata de disminuir o prevenir el riesgo de contraer enfermedades. Esas son de las características importantes. Y bueno, los efectos beneficiosos demostrables consumiendo cantidades que normalmente se consumen en la dieta. ¿Por qué? Porque también es cierto que la mayoría de los alimentos frescos tienen elementos beneficiosos, pero muchas veces necesitamos consumir grandes cantidades para que esto llegue a impactar a la salud, ¿no? Tener ese efecto positivo o en la enfermedad también. Entonces, debe ser en las cantidades adecuadas, ¿no? Porque a lo mejor no nos vamos a comer 3 lechugas diarias, ¿no? Para llegar a cubrir cierto mineral, ¿no? Entonces debe ser dentro de las cantidades que habitualmente se consumen o que se pueden consumir, ¿no? A lo mejor si lo adaptamos a nuestra dieta normal. Entonces, ¿quiénes pueden beneficiarse de estos alimentos?
pues van a ser beneficiados individuos con necesidades especiales. Hablemos, por ejemplo, del embarazo, etapa de crecimiento, personas con cáncer, con alguna enfermedad que requiere como muchos nutrientes. Bueno, estos son útiles para estas enfermedades. Personas que siguen una dieta inadecuada o poco saludable, si de plano hasta ahorita no hemos tenido ningún cuidado con nuestra dieta, comemos de todo, comemos muchos alimentos ultraprocesados, es importante también empezar a incluir estos. ¿Por qué? Porque le vamos a dar calidad a la dieta y es una manera de contrarrestar incluso un poco los efectos negativos de este tipo de comidas poco saludables, ¿no? En individuos con tratamientos farmacológicos que intervienen en la absorción de nutrientes o con ingesta frecuente de laxantes, o también, por ejemplo, si tenemos colitis, gastritis y bueno, pues no hay como una buena absorción de los nutrientes, también estos alimentos nos pueden beneficiar, y en personas con enfermedades digestivas, renales o crónicas, ¿no? Perdón, o renales crónicas. Y bueno, también personas que han modificado su dieta y que de repente pues suele ser un poco deficiente si no se lleva a cabo de la mejor manera. Por ejemplo, los veganos, ¿no? Que son muy restrictivos en cuanto a alimentos de origen animal. Bueno, pues podemos recurrir un tanto a los alimentos funcionales para cubrir estas necesidades. Que no se llegan a cubrir de repente si no tenemos un plan equilibrado, ¿no? Entonces, yo aquí les voy a presentar estos 5 tipos de alimentos funcionales que se ha demostrado que tienen justamente esta capacidad de beneficiar al organismo en cuanto a la prevención de enfermedades o al tratamiento incluso. Esto, bueno, pues hay estudios que lo avalan, que lo demuestran. Al final les dejo la bibliografía por si quieren revisar un poco más, pero bueno, no me voy a meter en otros temas que tal vez funciona porque lo dijo tal persona o cualquier digamos, otra persona que no tenga esta parte de las bases científicas, ¿no? El caso de los probióticos, prebióticos y simbióticos. Seguramente los han escuchado hablar junto con el término flora intestinal, que era como antes se le llamaba. Entonces, bueno, estos pueden ser algunos que podemos encontrar. Ahorita vamos a ver en qué alimentos. También los alimentos ricos en fibra, vamos a ver por qué. Los ácidos grasos omega 3, ácido oleico y fitoesteroles, los fitoestrógenos y legumbres, las frutas, verduras y hortalizas, ¿no? Entonces, estos grupos es en los que nos vamos a centrar en esta plática. Y bueno, empezamos con los probióticos. El ingrediente alimentario es un ingrediente alimentario microbiano vivo que al ser ingerido en cantidades suficientes ejerce efectos benéficos sobre la salud de quien lo consume. Es importante que estos probióticos pues lleguen vivos al intestino, ¿no? Esto lo podemos encontrar en varios alimentos, ahorita los vamos a mencionar, seguramente lo han escuchado, pero muchas veces queremos que estén en pastillas, cápsulas, pero lo ideal es obtenerlo de los alimentos. ¿Cuáles son los efectos benéficos comprobables de los probióticos? Tratar y prevenir enfermedades intestinales. Mejoran mucho en cuestiones de colitis, gastritis, mejorar la digestión también, regular el tránsito intestinal, aumentar la absorción de nutrientes también, fortalecer el sistema inmunológico, impedir la proliferación de bacterias, ayudar con la intolerancia a la lactosa, aunque de repente sean provenientes de lácteos, por el contrario de lo que se pensaría, bueno, pues nos van a ayudar a mejorar esta intolerancia. Nos ayudan también a prevenir obesidad, dislipidemias, es decir, alteraciones en lípidos en sangre como colesterol, triglicéridos e hipertensión. Y en muchas ocasiones también a prevenir alergias e intolerancias alimentarias, ¿no? Entonces, ¿en dónde podemos encontrar los probióticos? Bueno, pues tenemos diversas fuentes alimentarias, por ejemplo, el yogur natural o el kefir, que es la leche de búlgaros, los quesos blandos fermentados, los encurtidos y algunos derivados algunos derivados que también son fermentados de la soya, como el tempeh, miso, kimchi. Y bueno, también por ahí tal vez habrán escuchado el pan de masa madre, que es hecho con una masa fermentada, la kombucha, el chucrut, perdón, que ambos, bueno, estos últimos 3 puntos, bueno, pues son fermentados, ¿no? Alimentos fermentados. Por ahí hay otros como la cerveza, vino, etcétera, pero no entrarían tanto dentro de este grupo de probióticos. ¿Por qué? Porque su contenido de alcohol es lo que modificaría estas
propiedades benéficas que tienen, ¿no? Entonces, dentro de estos los podemos incluir. Ahora, es importante que lo incluyamos diariamente o de manera muy frecuente. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones pensamos que consumirlo una vez a la semana está bien y vamos a tener los efectos benéficos. Sin embargo, se ha visto que para tener esos efectos y que se mantengan, necesitamos estarlos consumiendo frecuentemente. La recomendación sería por lo menos una porción al día, ¿no? Esto sería una taza de yogurt, una taza de leche de búlgaros, más de 40 gramos de los quesos o de estos otros alimentos mencionados acá, sería la recomendación. Y como les decía, es de consumo diario. Probablemente no todos los días vas a consumir yogurt natural, pero le puedes ir variando entre estas opciones que te damos y bueno, pues ya de ahí tener un consumo diario. Entonces, hasta aquí quedaría la parte de los probióticos. Ahora, vamos a ver otra parte complementaria. Estos son los prebióticos. Son sustancias de la dieta no digeribles por las enzimas humanas que nutren a los grupos seleccionados de microorganismos que habitan en el intestino, favoreciendo el crecimiento de bacterias beneficiosas. Entonces, en términos prácticos, los prebióticos serían el alimento de los probióticos. Ahora, si consumes probióticos, pero no estás consumiendo los prebióticos, realmente no tendríamos ese efecto benéfico. Necesitamos combinarlo para que hagan esa sinergia y bueno, pues obviamente obtengamos la mayor parte de sus beneficios. Y bueno, ¿cuáles son los efectos benéficos de los prebióticos? Bueno, pues va a controlar el crecimiento de las bacterias dañinas, así como estimula el crecimiento de las bacterias benéficas. También se ha demostrado que disminuye el crecimiento de las bacterias dañinas, entonces nos ayuda a autorregularnos, básicamente. Mejora el tránsito intestinal porque va muy de la mano con los probióticos. Son utilizados para el tratamiento de estreñimiento, sobre todo por la fibra que aportan, y bueno, pues nos ayuda con la modulación de la microbiota intestinal. La microbiota intestinal es como ahora le llamamos a lo que antes era la flora intestinal. Entonces, bueno, pues obviamente esto está relacionado directamente con el sistema inmunológico y bueno, pues en estos tiempos todo el mundo queremos estar bien inmunológicamente y que nuestro cuerpo responda, ¿no? Entonces, estos alimentos pueden ser un aliado muy importante. También nos ayudan a aumentar la absorción de calcio, sobre todo zinc y magnesio en el intestino, ¿no? Entonces, esto pues por la fermentación que llevan a cabo y también tienen un efecto hipolipemiante, es decir, disminuyen lípidos en sangre como colesterol y triglicéridos. Entonces, ahí tenemos un doble efecto, ¿no? Por parte de estos prebióticos. ¿Y dónde encontramos los prebióticos? Bueno, pues los encontramos en alimentos que tengan fibra. Entonces, por naturaleza iban a estar todas las frutas, verduras, incluso algunos cereales también entran acá, cereales integrales o cereales, digamos que son no procesados, como la avena, trigo, amaranto, quinoa, etcétera. Y bueno, pues aquí encontramos diferentes tipos de fibra, los fructooligosacáridos, las pectinas, semicelulosa, inulina. Esto, bueno, generalmente, como les decía, lo vamos a encontrar en frutas y verduras. Ahora, también dentro de los alimentos que se ha encontrado que tienen estas características en mayores cantidades, no quiere decir que los otros no los tengan, pero en mayores cantidades, bueno, pues son la cebolla, los espárragos, el centeno, la avena, las alcachofas, plátano, trigo, cebolla, ajo, puerros, maíz y chicoria o alchicoria, como la encuentren, entre otros, ¿no? Pero estos son como los más destacados y los que se repitieron en todas las referencias que estuve checando. Entonces, es importante pues tratar de agregarlos a la dieta. Por ejemplo, lo que decía, necesitamos consumir los probióticos junto con los prebióticos, ¿no? Entonces, pudiera ser una buena combinación la leche búlgaros o el kefir con los plátanos, ya ahí tenemos ambos, los pre y los probióticos, ¿no? Y ya haríamos ese efecto que queremos. Ojo, es importante que con los probióticos, en el caso de la leche de búlgaros, es un poco acidita, pero que no agreguemos miel, porque la miel por naturaleza es un antiséptico y va a matar a las bacterias. Y la leche de búlgaros, pues tiene bacterias benéficas, pero bacterias. Entonces, ahí tendríamos un efecto contraproducente. Por eso les recomiendo que lo combinen con fruta, si es que no les agrada como ese sabor ácido, lo podemos combinar con fruta para tener pues una mejor... un mejor sabor en los alimentos, ¿no? Eso nada más fue ahí como tip. Entonces, ahora pasemos a la fibra. ¿Qué es la fibra?
Es una sustancia de origen vegetal, en su mayor parte formada de hidratos de carbono, pero nuevamente no son digeridas por las enzimas humanas. Entonces, tienen con la peculiaridad de ser parcialmente fermentadas por las bacterias colónicas, por estas bacterias que ya propiciamos junto con los prebióticos y probióticos, pueden parcialmente fermentar estas fibras y es de ahí de donde se obtienen sus beneficios justamente, ¿no? ¿Cuáles son los efectos benéficos? Bueno, pues seguramente habrán escuchado por ahí hablar de fibra soluble e insoluble. Bueno, pues estos son como los dos tipos de fibra que existen, sin embargo en los alimentos no se encuentran como tal separadas, sino más bien se encuentran en diferentes proporciones, pero ambas las podemos encontrar en un solo alimento. En cuanto a la insoluble, bueno, pues nos ayuda a incrementar el bolo fecal y estimular la motilidad intestinal, y también nos ayuda a disminuir la ingesta compulsiva y obviamente con el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. ¿Por qué? Porque al tener mayor cantidad de fibra, bueno, pues nuestro estómago se va a mantener satisfecho por más tiempo y esto nos va a permitir, bueno, pues no comer en exceso, ¿no? No porque en sí la fibra haga esos cambios. Entonces, bueno, aumento de la excreción de ácidos biliares, lo cual va a mejorar la absorción de grasa también. Tiene propiedades antioxidantes y nuevamente disminuye el colesterol, ¿no? En sangre. Entonces, ese es uno de los efectos de la fibra insoluble. Ahora, con la soluble, tiene mayor captación de agua y ayuda a formar geles. Esto nos ayuda para incrementar el bolo fecal, sobre todo en cantidad y consistencia. Pudiera ser una estrategia justamente para cuando tenemos periodos de diarrea, por ejemplo. Esto enlentece el proceso digestivo y el tránsito y favorece la absorción de nutrientes. Lo enlentece a un grado saludable, no al grado de generar estreñimiento, ni mucho menos, ¿no? Y lo mismo que la insoluble nos va a generar saciedad. También va a disminuir las concentraciones de triglicéridos, colesterol LDL y la insulina después de comer. Entonces, estos son benéficos, por ejemplo, para personas que tienen diabetes, hipertensión, que ya tienen alguna alteración en los lípidos en sangre. Bueno, pues perfectamente nos van a ayudar este tipo de fibras. Ahora, ¿cuáles son las fuentes alimentarias? La insoluble principalmente la encontramos en cereales enteros. Como les decía, no es que sean exclusivas, ¿no? Porque regularmente encontramos una cantidad o cierta cantidad de cada una de los tipos de fibra en los alimentos, pero en el caso de los cereales enteros, hablemos de maíz, trigo, avena, amaranto, arroz integral, pastas integrales, todos estos cereales que no son procesados, pues principalmente van a contener fibra insoluble. Y en cuanto a la fibra soluble, la encontramos principalmente también en frutas, verduras, también en los tubérculos y leguminosas, ¿no? En todas las frutas, todas las verduras. En el caso de los tubérculos, hablemos de papa, camote, las leguminosas, frijoles, lentejas, habas, garbanzos, soya. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un por qué consumir estos alimentos, ¿no? Y si se dan cuenta, son alimentos sin procesar, son alimentos que están en su estado natural, entonces, bueno, pues es importante regresar como a esa dieta tradicional, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito sobre los ácidos grasos saludables. Se le ha dado especial importancia al consumo de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, principalmente los omegas 3 y 6, y ya por ahí aparecen también los 9 y los fitoesteroles, ¿no? Estos ácidos grasos, bueno, pues es importante mencionar que aunque son saludables, debemos cuidar las porciones. ¿Por qué? Porque no dejan de ser grasas al final del día. No quiere decir que las grasas sean malas, sino más bien tenemos ciertos requerimientos y que justamente no se pueden exceder porque, bueno, pues también ya te generarían otros problemas, ¿no? Sin embargo, aquí dentro de estos hablamos principalmente de los alimentos o las grasas de origen vegetal. ¿Cuáles son los efectos benéficos de consumirlos? Bueno, pues tienen poder antiinflamatorio, antiarritmogénico, anticoagulante, también vasodilatador, antiagregante, son estimulantes del sistema inmunológico, reduce nuevamente
triglicéridos, colesterol total y LDL, y además tienen el plus de aumentar el HDL, que sería el colesterol, pues, que llamamos bueno, ¿no? Inhiben la absorción del colesterol si está en exceso, entonces, bueno, pues también ahí tiene múltiples ventajas y principalmente a la salud cardiovascular, por eso les pongo ahí la imagen. Entonces, ¿en dónde los podemos encontrar? Las fuentes alimentarias son principalmente aceites de pescados o las grasas de los pescados y mariscos, aceites de semilla como la girasol, maíz, canola, entre otros, los frutos secos como las almendras, nueces, chía, cacahuates, piñones, pistaches, semilla de girasol, entre otras, ¿no? Las oleaginosas que llamamos. También en el aguacate, en las aceitunas, en el aceite de oliva y bueno, pues todas las semillas de leguminosas como los frijoles, lentejas y así, también tienen un poco de este tipo de ácidos grasos saludables. Entonces ahí, si se dan cuenta, hay alimentos que se empiezan a repetir, que tienen diferentes propiedades comprobables, ¿no? La recomendación, en cuanto a las semillas, hablamos que la recomendación sería aproximadamente 25 gramos por día para tener los efectos benéficos. Estamos hablando, por ejemplo, las almendras, 10 piezas pesan más o menos 12 gramos, estaríamos hablando de 2 porciones de almendras, 20 almendras al día y con eso estaríamos cubriendo los 25 gramos. Obviamente no 25 gramos de cada una, 25 gramos entre todas las semillas que lleguemos a consumir. Y en el caso de los pescados, la recomendación es por lo menos 250 gramos por semana, puede ser 2 veces a la semana y con eso tenemos. Esa es la recomendación mínima. Si tú quieres consumir más, digo, sin problema. Entonces, ahí ya tenemos esas fuentes de ácidos grasos saludables. Ahora, hablando un poco sobre los fitoestrógenos y leguminosas. Bueno, pues estas son moléculas de origen vegetal con una estructura química similar a los estrógenos. Por ahí tal vez la palabra estrógeno nos suena más familiar, ¿no? Y esto, bueno, pues se relaciona obviamente con las hormonas femeninas y su contenido principal está en las leguminosas. Otra vez las leguminosas presentes, ¿no? Dentro de los beneficios que tenemos son reducir el riesgo de osteoporosis, disminuir la incidencia de cáncer, sobre todo mama y próstata, mejora la sintomatología asociada al climaterio, también es muy importante mencionar que no solo debemos consumirlas cuando ya estemos en el periodo de climaterio, menopausia, posmenopausia, sino desde antes, para justamente en el caso de las mujeres, bueno, pues prevenir estos síntomas, ¿no? En poblaciones orientales, en el que consumo de soya, que es en donde principalmente encontramos estos fitoestrógenos o encontramos la mayor cantidad, se ha visto que tienen menos síntomas asociados al climaterio porque su consumo es desde edades tempranas. Entonces, independientemente de la edad en la que estemos, es recomendable consumirlos para prevenir justamente, ¿no? También tiene efectos positivos en el sistema cardiovascular. Tiene un aporte de ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados, como ya habíamos mencionado anteriormente. Tiene un aporte de proteínas vegetales. Esto también es importante. Por mucho tiempo como que se subestimó el poder de las proteínas vegetales. Sin embargo, en México, como las combinamos con los cereales, en este caso los derivados del maíz, la tortilla, el arroz también, bueno, pues ya podemos complementar sus aminoácidos y hacer una proteína de muy buena calidad al combinar leguminosas y cereales. El ácido fólico también son buena fuente de minerales como el zinc, cobre, selenio, hierro y calcio también están presentes en las leguminosas. Y bueno, ¿cuáles son las fuentes? ¿Cuáles son las leguminosas? Tenemos una amplia variedad y bueno, tenemos la soya, le puse el asterisco, ¿por qué? Porque es en donde más encontramos, digamos, los fitoestrógenos, ¿no? Que era lo que habíamos mencionado en un principio. Sin embargo, los demás también los contienen en diferentes grados. Tenemos también los frijoles, las lentejas, habas, garbanzos, alubias y bueno, pues por ahí todos los derivados de ellos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la soya se hacen muchos derivados como el tofu, el tempeh, entre otros, ¿no? El yogur de soya también, entonces ahí
la leche de soya, podemos encontrar una amplia variedad de productos y bueno, también en cuanto a las preparaciones, muchas veces nos imaginamos así como en este platito que les estoy poniendo acá, solo en un guisado las lentejas, frijoles, etcétera, pero lo que podemos hacer es cocinarlas, escurrirlas y estos utilizarlas también para ensaladas o para otro tipo de preparaciones, que no sea lo convencional, ¿no? Sé que la cocción de este tipo de alimentos pues lleva un poquito más de tiempo, sin embargo los podemos cocinar en cantidades un poquito más abundantes y reservarlos en refrigeración o incluso hasta congelación. Conservan sus propiedades y es más fácil como acceder a ellos y no estarlos cocinando todos los días, ¿no? Esta es una recomendación en cuanto a ya preparación. Ahora, en cuanto a cantidades, se recomienda que por lo menos se consuman 100 gramos al día ya cocidos. Esto sería más o menos media taza de frijoles, lentejas, como mínimo. Puedes consumir más, si es cierto. Si hay un día que no quieras consumir carne, bueno, pues puedes sustituir tus porciones de carne por alguna porción de leguminosas. En la página de Cocido hemos subido algunas recetas justamente con esta temática, guisados o preparaciones sin carne y bueno, pues fomentamos justamente el consumo de estas leguminosas. Ahora, hablemos un poquito de los alimentos procesados. También hay alimentos procesados que se pueden considerar como alimentos funcionales. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque la transformación de un alimento en funcional puede realizarse eliminando algún componente nocivo, fortificándolo con sustancias beneficiosas o sustituyendo algún compuesto, ¿no? No necesariamente tiene que estar así por naturaleza, entonces pudiéramos encontrar algunos. Por ejemplo, en los cereales fortificados, en el pan que tiene fibra o incluso leche con calcio. En el caso de la leche, bueno, pues también se ha visto que le han quitado grasa, por ejemplo, en la leche semidescremada o en la leche light, y esa ya es una modificación que tiene estos efectos funcionales. Aceites con antioxidantes agregados y, bueno, la adición de ácidos grasos saludables, por ejemplo, a la leche que le agrega, no sé, omega 3, omega 6, algún tipo de aceite que lo pueda hacer funcional, más allá de lo que ya tiene por naturaleza. En el caso de los huevos también se han enriquecido o, por ejemplo, se ha modificado el alimento que se les da a las gallinas, se ha fortificado con aceites saludables para justamente modificar la composición de los huevos y, bueno, pues esto sería como una ventaja a utilizar dentro de los productos ultraprocesados. También por ahí algunos embutidos, aunque hay que tener cuidado con la publicidad engañosa. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pueden decir que le adicionaron algo o que le quitaron algo, pero si checamos las demás propiedades, a lo mejor tienen alto contenido de grasas saturadas o tienen alto contenido de azúcares. Entonces, no debemos dejarnos llevar solo por lo que se le pueda modificar a un producto, sino ver el perfil general de todo el producto para hacer una elección pues más saludable, ¿no? Y bueno, en el caso de las frutas y verduras, como vieron, aunque no lo mencioné aquí como un punto en específico, bueno, pues su contenido de fibra, vitaminas, minerales, ya ahí entraría también los prebióticos, los probióticos, bueno, pues tienen diferentes funciones, ¿no? Por eso es que se engloban dentro de todos los productos, más bien de las propiedades de los alimentos funcionales. Entonces, bueno, por eso no los mencioné aparte, pero también recuerden que las frutas y verduras en sí ya tienen esas propiedades. El consumo debe ser diario, en el caso de las frutas por lo menos 2 porciones, en el caso de las verduras por lo menos 3 porciones y siempre buscar que nuestro consumo de verduras sea mayor al consumo de frutas, ¿no? Y bueno, pues en conclusión, la incorporación de alimentos funcionales debe ser a la dieta habitual, que no sea así como por moda o porque me dijeron que tal o cual alimento tiene ciertas propiedades, sino más bien que lo hagamos parte de nuestra dieta y que demos esa variedad a los alimentos, ¿no? Adoptarlos y adaptarlos a nuestro estilo de vida. De repente creemos que es como más complicado y así, pero no, realmente nada más es cuestión de organizar nuestros menús, de tener en cuenta qué es lo que vamos a estar comiendo a lo largo de la semana para que justamente adoptemos estos alimentos que les acabo de mencionar como parte de nuestra dieta. Y bueno, pues esto incluso nos puede llegar a ayudar a contrarrestar los efectos de la mala alimentación. No quiere decir que por eso puedes continuar consumiendo chatarra todos los días
o no cuidando lo que estamos comiendo, pero sí es un paso para esa transición, para mejorar nuestros hábitos alimentarios y obviamente tener una mejor calidad de vida, una mejor salud y bueno, pues en general buscar tener una alimentación de calidad, ¿no? Que vaya más allá de contar calorías o contar porciones, sino ver que los alimentos que estamos, ser conscientes de que los alimentos que estamos consumiendo, bueno, pues van a ser una parte fundamental de nuestra salud, ¿no? A corto y a largo plazo. Ya vimos que tienen diferentes efectos en cuanto a pues a la prevención también. Entonces, bueno. Bien, aquí tenemos algunas preguntas. Ok. Ro pregunta, ¿consumir el agua de tíbicos es bueno? Sí, es un fermentado, nada más ahí tener cuidado porque, bueno, se fermenta a través del azúcar, entonces vamos a tener un aporte de azúcar, puede ser que no lo consumas a diario, pero sea parte de estos probióticos que estás consumiendo, ¿no? Pero sí, definitivamente tendría probióticos y recuerda acompañarlo con algún alimento prebiótico para tener ese mejor funcionamiento de estos, ¿no? Ivy Aquino pregunta, ¿también se puede combinar el kefir con azúcar? Sí pudiera ser con azúcar porque el azúcar no genera el mismo efecto que la miel, pero lo ideal es evitar en la medida de lo posible los azúcares añadidos en la dieta. Por eso les comentaba que es mejor o tenemos mejores beneficios al consumirlo con fruta, le quitas ese sabor ácido y además estás agregando lo demás que necesitamos para complementar esos probióticos, estás agregando los prebióticos. Entonces, yo recomendaría que en lugar de azúcar le pongas fruta, pero bueno, si de plano dices es que ni con la fruta, bueno, pues a lo mejor un poquitito de azúcar nada más para ahí modificar el sabor y también va a depender de qué tanto tiempo dejes fermentar el kefir. Si lo dejas fermentar un día, 24 horas, realmente no es tan ácido, probablemente si ya lo dejas más tiempo se vuelve más ácido, entonces pudiera ser que lo dejes fermentar un poquito menos, las 24 horas o hasta con 12 horas pudiera ser y ya tiene menos sabor ácido, pero mantiene sus propiedades. Tali nos comenta, ¿la soya texturizada es buena opción? ¿Conserva sus propiedades? Sí, es una buena opción y es una alternativa también para el consumo de soya. Muchas veces no podemos conseguir el grano, pero la soya texturizada creo que nos puede sacar del apuro perfectamente y tiene la ventaja de que la podemos utilizar o transformar en diferentes platillos. Ahí ya puedes hacer, no sé, un ceviche de soya, una carne al pastor de soya, entonces también puede ser una alternativa. Si puedes conseguir los granos, bueno, pues muchísimo mejor. Entonces, creo que ya no hay más preguntas. Y bueno, los dejo con esta frase, ¿no? Así como la comida causa enfermedades, también puede ser la cura más poderosa. Tenemos entendido que, bueno, pues las enfermedades están causadas por unos malos hábitos alimentarios aunados a el exceso de productos ultraprocesados o alimentos procesados que tenemos disponibles, pero bueno, pues también ya vimos que hay alimentos que realmente no son cosa del otro mundo, son de lo más normal y fácil de adquirir y que también nos pueden traer esos efectos benéficos, ¿no? Entonces, la dieta de verdad que tiene mucho que ver con nuestro estado de salud y bueno, pues cómo vamos a afrontarlo, ¿no? Aquí les dejo la bibliografía, si alguien tiene alguna duda o algún comentario extra a lo que estuvimos analizando aquí, bueno, pues aquí les dejo los medios de contacto también por celular o WhatsApp o correo electrónico. Estamos en el programa de nutrición, quedamos a sus órdenes, estamos de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde y bueno, sin más por el momento, los dejo con esta charla. Gracias por su atención y sigan atentos a todas las actividades que realizamos del programa de nutrición y de la coordinación. Gracias.